Salud, pueblo de Venezuela. Bienvenidos una vez más a su espacio Referencias, que se transmite a través de las radios y de las televisoras de la localidad y que han contribuido y ayudado enormemente a difundir estos temas, estas discusiones y estas informaciones que se generan a partir de este importante espacio y gran esfuerzo comunicacional que hace el equipo de producción de la Casa Sucre. Hemos estado siguiendo muy de cerca el desarrollo de la actividad petrolera mundial e indudablemente que este tema, por ser Venezuela un país productor de petróleo y por contar con las reservas energéticas más grandes del planeta, certificadas y aprobadas, indudablemente que este tema tiene una importancia trascendental. Se ha venido observando un deterioro, una caída en los precios del petróleo, del marcador OPEC, toda vez que la Organización de Países Exportadores de Petróleo ha establecido como una cuota de producción de 29.3 millones de barriles diarios, y que a partir de la incorporación de importantes productores, el caso de Rusia, no OPEC, y el caso de Irán, integrante del OPEC, han generado o han creado una sobreproducción petrolera que, de acuerdo a lo que establece la ley de la oferta y la demanda, ha generado pues un descenso en los precios del petróleo que ocupa al gobierno nacional y a los países productores y alegra, por el contrario, a la burguesía venezolana y a quienes pretenden que el precio del barril siga cayendo para que no se puedan desarrollar los planes, las políticas y el desarrollo que está planteado en nuestro país a partir de la utilización del petróleo como palanca fundamental del desarrollo económico del país y de la región. Por otra parte, en este contexto, se están incorporando al mercado petrolero o al mercado de los hidrocarburos, para ser más correctos en el término, los hidrocarburos esquistos, ¿no?, que fundamentalmente se obtienen en Estados Unidos y Canadá a través de una técnica de fracking que realmente afecta negativamente el medio ambiente, y que a partir entonces de la incorporación de estos hidrocarburos esquistos al mercado petrolero, pues ha hecho precisamente que se produzca entonces una sobreoferta de hidrocarburos que coincide también con una desaceleración del crecimiento económico de algunos países europeos que en algunos casos han logrado, ¿no?, o han llegado a consumir 20% menos de la energía que ellos consumían, y que por supuesto pues todo esto se suma a los planes proimperiales de intentar debilitar la OPEC, de generar, digamos, una división en cuanto a las políticas petroleras para que pueda seguir cayendo el precio del petróleo y ellos puedan seguir incrementando sus inventarios, pero que esta situación está siendo atendida oportunamente por el gobierno venezolano. Ya el propio presidente Nicolás Maduro, a través de su canciller, y el presidente PDVSA han solicitado pues una reunión que seguramente va a ser en los próximos días de la OPEC, de los miembros de la OPEC, para analizar la situación del mercado petrolero, tomar los correctivos y de esta forma pues aprovechando también el inicio del periodo de invierno en los principales países industrializados, que eso indudablemente que va a requerir una demanda importante de energía, bueno, eso indudablemente que va a generar un rebote o una recuperación de los precios del petróleo para, bueno, precisamente seguir desarrollando, apuntalando todos estos proyectos estructurantes que a partir, repito, del petróleo como palanca fundamental de una concepción integral del desarrollo económico, se está llevando a cabo en los países productores en América Latina, y que indudablemente Venezuela, como epicentro de todo esto, tiene un rol fundamental que jugar en cuanto a la situación del mercado petrolero. De modo que esa situación del mercado petrolero
que está siendo muy seguida de cerca por el gobierno nacional, va a ser en su momento atendida y vamos a lograr nuevamente una recuperación importante de los precios para poder entonces desarrollar los proyectos y la ejecución de los presupuestos de inversión, como el caso concreto de la ley de presupuesto que presentó el vicepresidente, el área de Economía y Finanzas del Gobierno Nacional, el compañero ministro Rodolfo Marcos Torres, en la sesión pasada en la Asamblea Nacional. Allí el compañero ministro, a partir, ¿no?, de una estimación prudente en el precio del barril, que de acuerdo al cálculo y a las previsiones en el año 2015 se va a calcular sobre la base de $60 el barril, aun cuando en el mercado internacional hemos logrado promedio interanual por encima de los $90, esto indudablemente que esta previsión, esta prudencia en cuanto a la estimación del precio del barril nos va a permitir entonces el desarrollo, la ejecución de la ley de presupuesto que fue presentada a la Asamblea Nacional recientemente, de acuerdo a lo que establece el artículo 313 de nuestra Constitución, y que dentro de los aspectos más importantes de esta ley de presupuesto, complementando con la ley de endeudamiento de la República, nos va a permitir entonces estimar el presupuesto de la Nación en cerca de unos 741.708 millones de bolívares, y que todo esto, de acuerdo pues a las previsiones que ha tomado el Gobierno Nacional, y que en esa ley de presupuesto y en esa exposición que le hizo el ministro de Finanzas a todo el país, pudimos observar cómo las reservas internacionales, atención, se han venido recuperando favorablemente y sostenidamente, y estamos llegando a aproximadamente 21.171 millones de dólares de las reservas internacionales. Esto es una muy buena noticia para el pueblo venezolano, que a partir de las decisiones, de las medidas que ha tomado el Gobierno Nacional para cerrar el chorro de dólares y poder entonces utilizarla para las importaciones necesarias, hemos logrado entonces recuperar de una manera muy importante y significativa las reservas internacionales. Se estima en esta ley de presupuesto del 2015 un crecimiento sostenido intertrimestral de cerca del 3%. Eso indica entonces un importante, digamos, etapa, ¿no?, lapso de tiempo de crecimiento de la economía. Estamos hablando de una inflación entre 25 y 30%, a pesar de la guerra económica que se ha desatado contra el país, un desempleo que debe estar llegando, que debe incrementarse inclusive un punto, a pesar de los niveles de recesión que se observan en todas las economías del mundo, pero que en el caso nuestro, de acuerdo a esta ley de presupuesto del año 2015, estamos hablando de una cifra, de una desocupación de cerca del 7.8%, ¿no?, de la mano de obra disponible en el país. Hay un dato interesante que tiene que ver con el coeficiente de Gini, que también se observó en el presupuesto presentado del año 2015 a consideración de la Asamblea Nacional, que ese coeficiente de Gini, que mide los niveles de desigualdad social en el país, han venido descendiendo y hoy se ubican en alrededor de 0.38, comparando, ¿no?, con un índice de desarrollo humano de 0.84, lo que hace realmente, ¿no?, que este presupuesto que se le ha presentado al país con la ley de endeudamiento, que no supera el 25% del tamaño de nuestra economía, nos va a permitir contar con todos los recursos necesarios para desarrollar todas las políticas de inclusión que viene desarrollando el Gobierno Nacional, y que además de eso nos va a permitir honrar los compromisos internacionales, y difícilmente nuestro país entraría, digamos, en una etapa de default, como han pretendido los agoreros, ¿no?, los sesudos analistas de la extrema derecha venezolana, que realmente los alegra el que desciendan los precios del petróleo, pero que lamentablemente pues este gobierno, que ha sido muy responsable, va a lograr equilibrar las cuentas del país para que este presupuesto nos permita desarrollar a plenitud el plan de la patria y el programa de la patria. Y finalmente hay un tema que
tiene que ver con el apoyo que el gobierno nacional, que está establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, le permite dar a las regiones del país. Hablamos entonces del Consejo Federal de Gobierno, en donde allí, a través del precepto constitucional y a partir de los excedentes que producto de una sana, de una correcta y transparente administración de nuestros recursos, nos permite disponer de un excedente, el cual vamos a distribuir entre todos los estados, entre todos los municipios, a través del Consejo Federal de Gobierno, en donde las gobernaciones, las alcaldías pueden presentar proyectos, el poder popular puede presentar proyectos de desarrollo socioproductivo que nos van a permitir entonces equilibrar las asimetrías que se generaron en los territorios a partir de una planificación desarrollada y diseñada en la Cuarta República que apunta precisamente o que apuntaba a la disgregación, a acabar con las potencialidades de la región, y por eso es que decimos que este paso que ha dado el presidente Nicolás Maduro en función de los recursos a través del Consejo Federal de Gobierno y que para el Estado Lara, atención larenses, 1.112 millones de bolívares le van a corresponder a la gobernación del Estado Lara para el 2015, recursos que ha venido otorgando de manera religiosa el gobierno nacional y que no justifica el que el gobernador del Estado Lara tenga a los maestros sin cumplir sus obligaciones contractuales, a los trabajadores de Fundela, a los trabajadores del Metrobús, a los trabajadores dependientes de la gobernación, y que gracias a una movilización que hicieron los educadores larenses, el Frente de Trabajadores Educadores Larenses, lograron al final sensibilizar al gobierno nacional de que en el caso concreto del Estado Lara, lamentablemente pues esa mala administración del gobernador del Estado no ha permitido que se cumpla con los trabajadores, y viene entonces el gobierno del presidente Nicolás Maduro a través de estos recursos excedentarios de una buena y sana administración resolver los problemas que en Lara el gobernador no le pudo resolver a los trabajadores de educación y a los trabajadores en general. De modo que bueno, de esta forma damos por concluido este editorial del programa de hoy. Y vamos entonces a tener en la próxima parte del programa a un compañero, a un camarada, a un dirigente, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Miranda, presidente de la Comisión Permanente de Administración y Servicios, Claudio Faría, para conversar con Claudio, bueno, las similitudes que hay entre la gestión de gobierno de Capriles en Miranda y la pésima gestión del gobernador de Lara, Henry Falcón, así como otros temas de interés de toda la audiencia y quienes escuchan este programa Referencia. Vamos entonces a un corte y al regreso vamos a estar conversando con nuestro compañero y camarada Claudio Farías.